¿Alguna vez has sentido que ya es demasiado tarde para cambiar tu vida? Déjame decirte algo. Nunca es tarde. Dicen que hay edades para todo. Para estudiar, para enamorarse, para emprender, para cambiar. Y con el tiempo, mucha gente empieza a creer que después de cierta edad ya no se puede, que ya pasó el momento, que el cuerpo no responde, que la mente está cansada, que lo nuevo es para los jóvenes y lo que queda es resignarse. Pero, ¿quién escribió esas reglas? ¿Quién dijo que a los 65, 70 o 80 la vida tiene que volverse repetitiva, lenta o apagada? Tal vez tú también lo has sentido. Ese susurro interno que dice, ya no estás para eso, que te hace dudar, que te resta, que te encierra. Y sin embargo, también hay otra voz, una que a veces es más bajita pero más verdadera, esa que te dice, ¿y si todavía puedes? Porque sí, aún puedes. Y las personas de las que vamos a hablarte hoy lo demuestran con hechos, no porque sean superhumanos, sino porque, a pesar de todo, decidieron creer que aún podían transformarse. Y lo hicieron, después de los 65. La primera historia es la de una mujer que desafió no solo su edad, sino también todo lo que se esperaba de ella. Su nombre es Harriet Thompson, y su historia comienza justo cuando muchos creen que ya termina. Harriet era una mujer como tantas otras, pianista profesional, madre de 5 hijos, viuda, sobreviviente de cáncer. Durante décadas dedicó su vida a cuidar de los demás, y como sucede con muchas mujeres de su generación, pospuso sus propios sueños durante años. A los 70, algo dentro de ella cambió. No fue un golpe de suerte, ni un consejo mágico. Fue una decisión. Se despertó un día y dijo, quiero correr. Y no estamos hablando de caminar en el parque. Harriet quería correr maratones. Sí, maratones completos. 42 kilómetros. Muchos pensaron que estaba loca. ¿Correr? ¿A los 70? ¿Con hijos grandes? ¿Después del cáncer? Pero ella no escuchó esas voces. Escuchó la suya. Empezó con pasos cortos, con zapatillas prestadas, con miedo, con dudas, con la mirada de otros encima, pero siguió, cada día un poco más. A los 76 años, corrió su primer maratón, y lo hizo no solo para demostrarse algo a sí misma, lo hizo para recaudar fondos contra el cáncer, una enfermedad que conocía demasiado bien. Harriet no corría por gloria, corría por propósito, por memoria, por gratitud, y no paró. Corrió 16 maratones seguidas. A los 92, batió el récord mundial como la mujer más longeva en completar una maratón. Y a los 94, cruzó la línea de meta una vez más. Con su cuerpo frágil, con sus piernas delgadas, con una sonrisa luminosa que desarmaba a cualquiera. La gente le preguntaba, ¿cómo lo haces? Y ella respondía sin dramatismo, solo me levanto y sigo moviéndome. Esa frase parece simple, pero guarda una verdad profunda. La clave no está en correr, está en elegir moverte cuando todo parece invitarte a quedarte quieto. Y aquí viene algo poderoso. El movimiento, a cualquier edad, transforma el cerebro. Estudios del National Institute on Aging han demostrado que el ejercicio aeróbico regular, incluso moderado, estimula la producción de BDNF, una proteína que promueve la neurogénesis, es decir, la creación de nuevas neuronas. Y no importa si tienes 30 o 80, el cerebro sigue respondiendo. En personas mayores, moverse mejora la memoria, la atención, la regulación emocional y la velocidad mental. Y también reduce el riesgo de depresión, ansiedad y deterioro cognitivo. Pero lo que hizo Harriet no fue solo ejercicio, fue algo más grande. Fue un acto de autodeterminación. Porque correr maratones a los 90 no es solo un logro físico, es una declaración de vida. Es decirle al mundo, no me detendré solo porque ustedes creen que ya es tarde. Y eso, tú también puedes hacerlo. Tal vez no quieras correr maratones, tal vez sea aprender algo nuevo, empezar a pintar, viajar solo, hacer algo que postergaste por décadas. Lo importante no es la forma, es la decisión, es el gesto de decirte a ti mismo, mi vida aún está en mis manos. ¿Te das cuenta del poder que eso tiene? Harriet nos dejó en 2017.
Pero su historia sigue corriendo. En cada persona mayor que un día se calza las zapatillas, reales o simbólicas, y dice, hoy empiezo. Y si estás viendo este video, puede que hoy sea ese día para ti. Ahora que conoces la historia de Harriet, respira hondo y pregúntate, ¿qué parte de mí sigue queriendo moverse, aunque tenga miedo? ¿Qué sueño postergado podría empezar a caminar si me diera permiso? Porque estás a tiempo, porque tu cuerpo, tu mente y tu espíritu aún tienen mucho por dar, y porque no hay edad para comenzar a sorprenderte de lo que eres capaz. Y hablando de comenzar de nuevo, hay historias que no tienen que ver con correr, sino con sanar por dentro, después de años de silencio y dolor. En la siguiente parte, conoceremos a una mujer que, a los 68 años, decidió reencontrarse con su voz, romper un ciclo de violencia y empezar su vida desde cero. Una historia real de transformación emocional que demuestra que no hay herida que no pueda empezar a sanar cuando eliges dejar de callar. Hay heridas que no dejan cicatriz en la piel, pero marcan profundamente el alma. Ciclos que se repiten durante años, décadas, como si fueran parte del aire que respiramos. Hasta que un día, sin previo aviso, algo dentro de nosotros se cansa. Y entonces ocurre el milagro silencioso. Ya no soportamos lo que antes tolerábamos. No es rabia, no es rebeldía, es conciencia. Es ese momento exacto en que el corazón, aunque dolido, empieza a recuperar su voz. Y a veces, esa voz aparece tarde, o al menos más tarde de lo que otros esperarían, pero nunca demasiado tarde. A veces el cambio no comienza con una meta, ni con un plan, ni siquiera con un sueño. A veces el cambio empieza con un simple no más, un límite, una línea invisible que un día se hace visible y marca un antes y un después. Así fue para Clara, una mujer de 68 años que, durante casi toda su vida, vivió en una casa donde el amor dolía más de lo que sanaba. Estaba casada desde los 20, un matrimonio largo, aparentemente estable. 4 hijos, una rutina organizada, una casa limpia. Desde afuera, todo parecía en orden, pero adentro Clara se había ido apagando. Su esposo no la golpeaba, pero la anulaba, la interrumpía cuando hablaba, le decía que sus ideas eran tontas, la criticaba por su ropa, por su risa, por sus gestos. Durante años, Clara creyó que eso era normal, que el amor era así, un lugar donde uno debía encogerse para que el otro cupiera. Pero un día, algo cambió. Fue un día simple. Estaba en la cocina, preparando café. Su esposo entró, le hizo un comentario hiriente, uno más entre miles, y por primera vez, Clara no sintió miedo ni culpa, sintió claridad. Una voz interna que le dijo, esto no es vida, y todavía puedes tener una. A los 68 años, Clara hizo las valijas. Se fue de su casa, rentó una habitación pequeña con su pensión, y por primera vez en décadas, durmió en paz. Pero no fue fácil. Durante los primeros meses, lloraba casi todas las noches. No por él, sino por todo lo que no se había permitido. Por las palabras que no dijo, por los abrazos que no pidió, por los sueños que enterró. Y sin embargo, cada mañana, se levantaba, se preparaba un té y escribía. Esa fue su terapia, escribir. Escribía cartas que nunca enviaba. Escribía recuerdos, dolores, deseos. Y en esas páginas, Clara empezó a encontrarse. Tomó talleres de escritura terapéutica. Conoció a otras mujeres mayores con historias similares. Y descubrió algo que le cambió la vida, que no estaba sola. Ese fue su segundo despertar. El primero fue irse. El segundo, compartir. A los 70, publicó su primer libro de relatos. Pequeñas historias inspiradas en su vida. Y cuando la invitaron a leerlo en un centro cultural, Clara temblaba. Pero se paró, respiró y dijo, no vengo a contar lo que sufrí, vengo a celebrar que ahora puedo contar. Ese día, alguien del público se acercó y le dijo, gracias, me diste valor para empezar. Y Clara entendió que su historia no era solo suya, era también de todas las personas que alguna vez creyeron que ya era tarde para cambiar. Porque sí, la transformación emocional también es posible después de los 65.
Y no solo es posible, es necesaria. Durante años, la ciencia creyó que las conexiones emocionales y las memorias afectivas quedaban fijas después de cierta edad. Pero hoy sabemos que eso no es cierto. El cerebro emocional, especialmente la amígdala y el hipocampo, pueden reconfigurarse incluso en la vejez, y el proceso de narrar tu historia, de escribirla, de compartirla, activa procesos de reorganización neuronal que sanan heridas profundas. Es lo que se conoce como neuroplasticidad emocional, y ocurre cada vez que resignificamos una experiencia dolorosa, le damos un nuevo sentido y nos damos permiso para vivir diferente. Y aquí viene algo importante. La edad no es un impedimento para sanar. Es, muchas veces, una ventaja, porque con los años viene la perspectiva, la sabiduría, la capacidad de ver más allá del momento, y la necesidad, urgente y sagrada, de dejar de cargar lo que ya no nos corresponde. Clara no se convirtió en escritora para ganar fama, ni para hacerse viral. Lo hizo por ella, y eso la hizo libre. Hoy tiene 74 años, sigue escribiendo, da charlas en centros de mujeres, y vive sola, en un departamento pequeño lleno de plantas, libros y luz. Dice que nunca se sintió tan viva, ni tan ligera, y eso nos deja una lección profunda. Sanar no es olvidar. Sanar es volver a casa, volver a ti. Y tal vez tú también tienes una historia no contada, un duelo pendiente, una voz apagada. Y si es así, quiero que escuches esto. Nunca es tarde para volver a ti. Nunca es tarde para hablar. Nunca es tarde para dejar de callar. Si esta historia te inspiró, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones. En nuestra comunidad, valoramos profundamente cada historia personal porque sabemos que, al compartirla, no solo encuentras tu propia sanación, sino que puedes convertirte en luz para otros. Déjanos saber en los comentarios qué área de tu vida estás listo para transformar. A continuación, conoceremos a un hombre que, después de los 75, decidió empezar de cero en otro país, aprender un idioma nuevo y fundar un proyecto comunitario que ha cambiado cientos de vidas. Porque a veces, para comenzar una nueva vida, solo hace falta atreverse a cruzar una frontera. A veces el alma sabe que es tiempo de cambiar, mucho antes de que lo sepamos con la mente. Sentimos una incomodidad sutil, una especie de nostalgia sin nombre, como si nuestra vida actual, por muy cómoda que parezca, ya no nos quedara bien. Y aunque a veces cuesta admitirlo, llega un momento en que seguir donde estamos duele más que arriesgarnos a empezar de nuevo. Y si el mayor acto de amor propio no es proteger lo que tenemos, sino abrirnos a lo que todavía podemos llegar a ser. Hay personas que se atrevieron a dar ese salto, no cuando todo era fácil, sino cuando tenían todo en contra, excepto una cosa, la certeza de que todavía estaban a tiempo. Hay decisiones que se sienten imposibles: cambiar de casa, cambiar de ciudad, cambiar de país, cambiar de vida. Y cuando se tiene más de 75 años, esas decisiones no solo parecen difíciles, parecen impensables, porque nos han dicho que a esa edad uno ya no se mueve, que hay que quedarse tranquilo, disfrutar lo logrado, conformarse con lo que hay. Pero no todos piensan así, y uno de ellos se llama Gustavo, un maestro jubilado argentino que a los 76 años tomó una decisión que muchos consideraron una locura: mudarse a otro país, sin familia, sin fortuna y sin certezas. ¿Por qué lo hizo? La respuesta es simple y profunda. Después de jubilarse, Gustavo sintió algo que muchos no se atreven a nombrar: un vacío, no físico, no económico, existencial. Había trabajado toda su vida, había educado generaciones, pero ahora los días se le volvían largos, grises, repetitivos. La televisión ya no entretenía, las caminatas ya no distraían. El alma le pedía algo más. Sentía que me estaba apagando, contó una vez, como una vela que ya no tiene para quién alumbrar. Un día, sin pensarlo demasiado, empezó a buscar cursos online. Encontró uno de idiomas, gratuito, y por curiosidad, empezó a estudiar portugués. Lo que comenzó como un pasatiempo se volvió pasión. No solo aprendía rápido, se sentía vivo. Descubrió grupos de conversación, comunidades virtuales
intercambios culturales y, en poco tiempo, conoció gente en Brasil que compartía sus intereses por la educación y el trabajo social. Y entonces surgió la idea. ¿Y si me voy allá? ¿Y si, aunque tenga 76 años, empiezo de nuevo? La mayoría de sus conocidos lo miró con escepticismo. No vas a aguantar. No conoces a nadie. Te vas a sentir solo. ¿Para qué complicarte la vida a esta altura? Pero Gustavo no buscaba comodidad. Buscaba sentido. Y eso no tiene edad. A los 77 años vendió su auto, alquiló su departamento, se despidió de su rutina y se mudó a una pequeña ciudad en el sur de Brasil. Durante los primeros meses fue duro. No entendía todo. El clima era distinto. La gente, reservada. Pero no se rindió. Con la ayuda de una organización local, empezó a dar clases de español a jóvenes de bajos recursos y luego a adultos mayores. Y poco a poco, su casa, que era pequeña, se convirtió en un centro comunitario. Un lugar donde la gente no solo aprendía idiomas, también aprendía a creer de nuevo en sí misma. Hoy, a los 83 años, Gustavo dirige un proyecto voluntario con más de 60 alumnos. Organiza charlas, encuentros, talleres y, sobre todo, sigue aprendiendo. Aprendió a cocinar comida local, aprendió a bailar forró, aprendió a mirar la vida desde otro idioma y cuando le preguntan si no tiene miedo, sonríe y responde: tenía más miedo de quedarme donde estaba. Gustavo es prueba viviente de algo que muchos olvidan. La mente humana tiene una capacidad infinita de adaptación y no importa la edad, porque incluso en la vejez, el cerebro puede cambiar, puede aprender, puede conectar, puede florecer. Estudios recientes en neurociencia han demostrado que el aprendizaje de un nuevo idioma en adultos mayores mejora la memoria de trabajo, la atención y la flexibilidad cognitiva. Incluso hay investigaciones que muestran que quienes aprenden un nuevo idioma después de los 60 presentan menor riesgo de deterioro cognitivo leve y demencia. ¿Por qué? Porque el lenguaje no es solo vocabulario, es estructura, es conexión neuronal, es creatividad, y cada palabra nueva que aprendes es como encender una luz en tu cerebro. Pero hay más. El cambio de entorno también estimula áreas del cerebro relacionadas con la orientación, la planificación y la adaptación emocional. Salir de la zona de confort, aunque sea incómodo, mantiene al cerebro activo, flexible y curioso. Y esa curiosidad, esa chispa interna, es uno de los mejores indicadores de salud mental en la vejez. Porque un cerebro curioso es un cerebro vivo. Y Gustavo lo sabe. No necesitó una beca, ni un milagro. Solo necesitó escucharse, confiar y dar el primer paso. Y tú que estás escuchando esta historia, tal vez también sientes que algo te falta. No un lugar nuevo, tal vez, pero sí una nueva forma de estar en el mundo. Una nueva mirada, una nueva intención. Y si eso es así, quiero decirte esto: no es tarde para empezar de nuevo. No es tarde para aprender. No es tarde para reconstruirte. Puedes mudarte de ciudad, o de hábitos, o de pensamientos. Lo importante no es la distancia, es la dirección. Si esta historia te inspiró, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para seguir compartiéndote historias reales de personas como tú, que un día se atrevieron a moverse, a pensar distinto, a creer que aún había más, y lo encontraron. Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué cambio estás considerando en tu vida? ¿Qué decisión postergada podrías empezar a mover, aunque sea con un pequeño paso? Ahora conoceremos a una mujer que, tras perder a su pareja después de más de 40 años de matrimonio, decidió que no quería pasar el resto de su vida en duelo. Y a los 69 años encontró una pasión inesperada, que no solo le devolvió la alegría, sino también la salud mental y física. Hay momentos en la vida en los que el silencio pesa más que cualquier palabra. Momentos en los que el mundo sigue su ritmo, pero por dentro, todo parece haberse detenido. Cuando alguien que amamos profundamente se va, no solo perdemos a esa persona, también perdemos rutinas, espacios, sonidos, certezas y lo más duro, una parte de nosotros mismos. Muchos piensan que, después de una pérdida grande, lo único que queda es sobrevivir. Pero hay quienes, desde ese dolor, eligen otra cosa:
reencontrarse, no como eran antes, sino como pueden ser ahora, y descubren que, aunque la vida ya no será igual, todavía puede ser hermosa. Hay pérdidas que te rompen en 1000 pedazos, pérdidas que no se explican, que no se reparan, que no se reemplazan, pérdidas que no tienen nombre, porque nadie ha inventado una palabra para lo que se siente cuando el amor de tu vida se va. Y sin embargo, hay personas que, desde esos pedazos, logran reconstruirse, no para olvidar, sino para volver a vivir con otra luz. Esta es la historia de Elena, una mujer que estuvo casada por más de 40 años. Su compañero, Andrés, había sido su primer y único amor. Se conocieron en la adolescencia, formaron una familia, criaron hijos, atravesaron crisis, se cuidaron mutuamente, hasta el final. Andrés falleció después de una enfermedad larga, silenciosa, que desgastó su cuerpo y el de ella. Porque cuando uno cuida, también se desgasta. Durante los primeros meses después de su partida, Elena apenas salía de la cama. Comía poco, hablaba menos. Sus hijos la llamaban, la visitaban, la acompañaban. Pero nada llenaba el vacío que había quedado. Un silencio pesado, un eco constante, un tiempo sin sentido. Una tarde, encontró en el fondo de un cajón una caja que no abría desde hacía años. Era la caja de las acuarelas. Las había comprado cuando sus hijos eran pequeños, soñando con pintar algún día. Pero nunca tuvo tiempo. La crianza, el trabajo, la casa, los deberes. Y luego, el cuidado de Andrés. Ese día, sin pensarlo mucho, puso agua en un frasco, preparó un papel viejo y mojó un pincel. La primera pincelada fue torpe, pero algo en su interior se encendió. No era felicidad, era presencia. Era el primer momento en semanas en que Elena estaba completamente ahí. Comenzó a pintar a diario, al principio con culpa, como si estuviera haciendo algo indebido, pero luego con entrega, y algo increíble empezó a pasar. A través del color, del agua, del trazo, empezó a procesar su dolor. No con palabras, no con explicaciones, sino con imágenes, con símbolos, con silencios llenos de expresión. En uno de sus cuadros, pintó un banco vacío en un parque. En otro, una figura femenina mirando al horizonte. En otro, un árbol con una rama quebrada y brotes nuevos. Cada pintura era una conversación con su alma, una forma de decir lo que no podía decir, una manera de llorar, de agradecer, de liberar. Su nieta, que era diseñadora, le propuso subir algunas imágenes a redes sociales. Elena dudó, pero aceptó. Y así, sin proponérselo, sus pinturas comenzaron a llegar a otras personas, a mujeres viudas, a adultos mayores solos, a cuidadores, a personas que se sentían igual que ella y que encontraron en su arte un espejo, un consuelo, una esperanza. A los 70, Elena realizó su primera exposición, no en una gran galería, sino en el centro comunitario del barrio. Llenaron la sala, y entre lágrimas, abrazos y pinceles, entendió que había vuelto a nacer. Hoy Elena tiene 73, pinta todos los días, da talleres de arte emocional para mayores, y dice que su esposo, de algún modo, sigue presente en cada trazo, no como ausencia, sino como inspiración. Lo que Elena vivió tiene un nombre en neurociencia: resignificación emocional. Un proceso en el que el cerebro no niega el dolor, sino que lo transforma. Y el arte, la expresión creativa, es una de las herramientas más poderosas para lograrlo. Cuando creamos, se activa la corteza prefrontal, que regula las emociones y permite poner en palabras o imágenes lo que sentimos. Y al hacerlo, disminuye la actividad de la amígdala, que es la región que se enciende con el miedo, la tristeza intensa y el estrés. Esto genera un efecto real, fisiológico, en el cuerpo. Menos tensión muscular, mejor digestión, mejor sueño, mayor sensación de control. Además, la creación artística estimula la dopamina, un neurotransmisor relacionado con el placer, la motivación y la capacidad de experimentar gratitud. Y aquí viene algo aún más poderoso. El arte no tiene edad. El cerebro nunca deja de responder a la belleza, al color, al ritmo, al simbolismo.
Incluso personas con demencia leve mejoran su estado de ánimo y orientación temporal cuando se involucran en procesos creativos. Porque crear no es solo hacer algo bonito, es recordar que seguimos siendo capaces de generar vida. Y eso, después de una pérdida, es sanación profunda. Elena no se convirtió en artista para escapar de su dolor. Lo hizo para atravesarlo, y en ese tránsito descubrió una nueva forma de estar en el mundo. ¿Y tú? ¿Hay alguna expresión que siempre pospusiste? ¿Algún deseo que aún vive en ti, esperando el momento justo? Tal vez ese momento es ahora. Si esta historia resonó contigo, déjanos un comentario y dinos qué pasión o expresión creativa te gustaría retomar. Y si aún no lo sabes, no importa. La búsqueda también es parte del camino. Y si aún no lo has hecho, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita. Coméntanos tus procesos y tus historias en los comentarios, porque sabemos que lo que llevas dentro todavía puede florecer. Te compartiré la historia de un hombre que, tras superar una enfermedad cardíaca a los 66 años, no solo recuperó su salud, sino que se convirtió en mentor de cientos de personas mayores, enseñándoles a reconstruir su vitalidad desde adentro. Porque cuando eliges cuidarte, también eliges cuidar a otros. A veces, el dolor que nos cambia por dentro es el que nos obliga a renacer, como le ocurrió a Elena, que transformó su pérdida en pinceladas de vida. Pero no todas las transformaciones comienzan con una ausencia. Algunas comienzan con un aviso del cuerpo, con un susto, con un límite claro que nos hace preguntarnos, ¿estoy cuidando esta vida que tanto me ha costado construir? Y así como el arte puede sanar el alma, el autocuidado consciente puede darle al corazón una segunda oportunidad. La historia que sigue es justamente sobre eso. Hay cuerpos que aguantan más de lo que deberían, rutinas que parecen normales, pero lentamente apagan la energía sin que uno lo note. Comer apurado, dormir mal, preocuparse en silencio, y mientras tanto, el corazón late, cada vez más forzado, hasta que un día, ese corazón deja de pedir ayuda en susurros, y lo hace con un grito. Un aviso que no se puede ignorar. Muchos hombres mayores crecieron creyendo que mostrar cansancio era debilidad, que pedir ayuda era innecesario, que cuidarse era un lujo. Pero el cuerpo no cree en creencias. Él habla con señales, y cuando no lo escuchas, grita, como lo hizo con don Ernesto, justo cuando pensaba que ya era tarde para cambiar. No hay nada que despierte tanto como una sacudida del cuerpo. Un aviso repentino, una alerta inesperada, un límite claro del que ya no se puede volver atrás. Y para muchos, esa sacudida llega a través de la salud. Una crisis cardíaca, un diagnóstico, una caída. El cuerpo, sabio como es, grita lo que la mente lleva años callando. Así fue para don Ernesto, un hombre de 66 años, exgerente bancario, padre de 3 hijos, casado desde joven y con una vida que, a simple vista, parecía plena. Pero por dentro, las cosas eran distintas. Largas jornadas de trabajo, pocas horas de sueño, alimentación rápida, estrés crónico y casi ningún espacio para sí mismo. Siempre me decía, ya tendré tiempo para cuidarme. Primero mis hijos, después mis nietos, después. Pero ese después nunca llegaba. Hasta que una tarde, mientras acomodaba papeles en su escritorio, sintió un dolor agudo en el pecho. No era la primera vez que le pasaba, pero esta vez fue diferente. Esta vez el dolor se extendió al brazo izquierdo. Le costaba respirar, y lo siguiente que recuerda es despertarse en la sala de emergencias. Había sufrido un infarto, y aunque logró recuperarse, el médico fue claro. Usted ha tenido suerte, pero si no cambia su vida, no tendrá una segunda. Esa frase lo sacudió más que el infarto, porque por primera vez, don Ernesto entendió que no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de elegir cómo quería vivir. Durante los primeros días de recuperación, estuvo en silencio. No hablaba mucho, observaba, reflexionaba, y algo dentro de él, que había estado dormido por años, comenzó a despertar. No fue un cambio inmediato, fue un proceso. Un día decidió caminar 10 minutos por la mañana. Al otro día se preparó un desayuno diferente. Después,
Empezó a leer sobre salud, alimentación, longevidad, y descubrió que había un mundo entero de posibilidades que nunca había explorado. Con el tiempo cambió su dieta. Dejó el azúcar, los ultraprocesados, los embutidos. Empezó a cocinar. Sí, él mismo. Con verduras, con semillas, con ingredientes que antes ni conocía. Pasé de pedir comida rápida a preparar caldos con cúrcuma y chía, contaba entre risas. Pero el cambio más grande no fue físico, fue emocional. Se dio cuenta de que durante años había vivido en modo automático, siempre haciendo, siempre corriendo, pero nunca sintiendo. Y ahora, en este nuevo ritmo, empezó a preguntarse cosas que nunca antes se había permitido. ¿Estoy viviendo como realmente quiero? ¿A qué estoy dispuesto a renunciar para ganar bienestar? ¿Qué huella quiero dejar? Ese fue el punto de quiebre. Decidió que no solo quería mejorar su salud, quería ayudar a otros a hacerlo también, especialmente a personas de su edad que, como él, creían que ya era tarde. Así nació su proyecto, Corazón Vital, una iniciativa comunitaria sin fines de lucro, donde hombres y mujeres mayores de 60 años se reúnen 3 veces por semana para caminar, aprender sobre nutrición, compartir recetas, hablar de emociones y cuidarse juntos. No era un gimnasio, ni una charla médica. Era un espacio de reencuentro, con el cuerpo, con el otro, con uno mismo. Y lo más hermoso es que empezó con él, y se volvió de todos. Hoy, don Ernesto tiene 72 años. Sus análisis están mejor que nunca. Pero más allá de eso, su sonrisa refleja algo más profundo. Paz. Me siento vivo. No por lo que tengo, ni por lo que logré, sino por cómo me siento cada día al despertar, con energía, con gratitud y con una misión. Y eso, querido amigo o amiga que estás viendo este video, es lo que también puede pasar contigo. Porque cuidarte no es egoísmo, es responsabilidad, es conciencia, es amor. Y si alguna parte de ti ha sentido que ya es tarde, que ya no vale la pena cambiar, que tu cuerpo no respondería, quiero recordarte algo. Tu cuerpo te escucha, tu mente te sigue y tu alma espera. No necesitas un infarto para cambiar. Basta una decisión, una caminata, un plato saludable, un pensamiento nuevo, un gesto de autocuidado. Y si lo haces acompañado, mucho mejor, porque los cambios compartidos se sostienen mejor. Si este contenido te parece valioso, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún video. Aquí celebramos cada paso que das hacia una vida con más salud, más conexión y más propósito. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue el momento que te hizo despertar? ¿Qué cambio estás dispuesto a empezar hoy? Y si conoces a alguien que necesita este mensaje, compárteselo, porque a veces una historia puede salvar una vida. Don Ernesto eligió cambiar después de escuchar a su cuerpo. Y al hacerlo, no solo se sanó, también inspiró a otros. Porque cuando nos cuidamos con intención, cuando le damos a nuestra vida un nuevo propósito, el cambio se vuelve contagioso. Pero no todos los cambios empiezan con un diagnóstico. Algunos nacen con una simple pregunta. ¿Será que mi historia también puede servir? Y a veces, la voz que hemos guardado por décadas es justo la que alguien necesita oír. Como descubrirás ahora, en la historia de una mujer que encontró su verdadero poder a los 80 años. A continuación, conoceremos a una mujer que, después de haber sido ama de casa durante casi toda su vida, se convirtió, a los 80 años, en conferencista motivacional. Y descubrió que su historia, que creía ordinaria, era exactamente lo que otros necesitaban para volver a creer en ellos mismos. No todo el mundo sueña en voz alta. Hay quienes guardan sus sueños como si fueran cartas en un cajón cerrado. Sueños que se escribieron en secreto, que se silenciaron para dar espacio a los deberes, los hijos, la familia, y que, con el tiempo, parecieron olvidados. Pero en realidad, solo estaban esperando el momento justo para salir. Así vivió Luz Marina, una mujer que, durante casi toda su vida, se dedicó por completo a su hogar. Crió 4 hijos, cocinó, limpió, acompañó. Fue el pilar de su familia, el motor invisible que sostuvo todo desde atrás. Nunca se quejaba, nunca pedía nada, pero en el fondo
Había algo dentro de ella que soñaba con hablar, con enseñar, con contar. Desde muy joven, Luz Marina había sentido pasión por la palabra. Leía discursos en la escuela. Le encantaba recitar poemas y soñaba, en secreto, con pararse frente a un público y compartir sus pensamientos. Pero los años pasaron. La maternidad, la rutina, las responsabilidades, y su sueño quedó dormido. Hasta que, a los 80 años, algo inesperado ocurrió. Su nieta le pidió ayuda para preparar una presentación escolar sobre mujeres inspiradoras. Y Luz Marina, con ternura, le sugirió nombres famosos: Marie Curie, Frida Kahlo, Teresa de Calcuta. Pero la niña, de solo 12 años, le dijo: «Abuela, para mí, la mujer más inspiradora eres tú». Esa frase fue una chispa, como si alguien hubiera abierto ese viejo cajón de los sueños y soplara el polvo. Por primera vez en mucho tiempo, Luz Marina se permitió pensar: ¿y si aún puedo? Esa misma semana, se inscribió en un taller de oratoria para adultos mayores en su ciudad. Al principio, le temblaba la voz. Sentía que su historia no era interesante. «Yo solo fui ama de casa», decía, pero con el tiempo, entendió algo que le cambió la vida. Su historia era exactamente lo que muchos necesitaban escuchar. Porque no todos vienen de grandes aventuras, no todos han cruzado océanos ni escrito libros, pero todos han sentido miedo, amor, cansancio, esperanza. Y Luz Marina, con sus palabras simples y su mirada profunda, sabía cómo llegar a ese lugar donde el alma se reconoce. Comenzó dando charlas en centros comunitarios, luego en colegios, después en congresos para mujeres mayores, y cada vez que hablaba, el público, jóvenes y adultos por igual, se quedaba en silencio, porque su voz no era fuerte, era verdadera. Y eso, hoy en día, es más raro que nunca. Una de sus charlas más conmovedoras se titulaba «Lo que aprendí fregando platos», y hablaba de dignidad, de paciencia, de cómo el silencio también puede ser sabio, de cómo cada acto cotidiano, por más simple que parezca, puede ser una semilla de amor. A los 83, Luz Marina fue invitada a dar una conferencia TEDx local, y ahí, frente a cientos de personas, terminó su presentación diciendo: «Nunca me imaginé estar aquí, pero ahora que estoy, sé que no llegué tarde, llegué a tiempo». Su charla se volvió viral, y no por ser espectacular, ni por tener una gran producción, sino por su humanidad, por su verdad, por recordarnos que lo ordinario también puede ser extraordinario. Hoy, con 85 años, Luz Marina sigue dando conferencias. Ha sido entrevistada en medios, y lo más hermoso, ha inspirado a decenas de mujeres mayores a compartir su propia voz. Porque cuando una mujer habla desde el corazón, otras mujeres se atreven a hacerlo también. Y eso tiene un efecto multiplicador, una cadena de valentía, de presencia, de transformación. La neurociencia confirma que contar la propia historia, especialmente en la tercera edad, activa áreas del cerebro relacionadas con la integración emocional, la empatía y la autoestima. Es lo que se conoce como narrativa terapéutica y tiene efectos reales sobre la salud. Disminuye la ansiedad, mejora la autopercepción, aumenta la resiliencia. Además, compartir tu experiencia fortalece tu identidad. Y en una etapa en la que muchos sienten que se vuelven invisibles, reconectar con tu historia te vuelve a poner en el centro. Luz Marina no se hizo famosa, no ganó millones, pero recuperó algo mucho más valioso: su voz, su espacio, su propósito. ¿Y tú también tienes algo por contar? Tal vez tu historia no se parezca a la de ella, tal vez no quieras dar charlas, pero seguramente hay algo que has vivido que puede inspirar a alguien más. Y cuando lo compartes, no solo ayudas, te recuerdas a ti mismo que tu vida tiene valor, que tu experiencia importa, que todavía estás construyendo. Si este video te inspiró, déjanos tu comentario y dinos, ¿qué historia tuya merecería ser contada? Y si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo ahora. Activa la campanita para no perderte ningún video. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido para ti y para quienes más lo necesitan. Aquí compartimos historias profundas, historias humanas, que demuestran que la vida sigue siendo maravillosa, incluso después de los 65.
porque cada vez que eliges creer en ti, también estás recordándole a alguien más que aún es posible. Y recuerda, nunca es tarde para empezar algo nuevo. Nunca es tarde para florecer. Nunca es tarde para ser luz. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.